Hola, hola, estimados estudiantes. Nuevamente en este video o en estos videos explicándoles con una semana de anticipación los temas para tener más chance en la oportunidad de que ustedes puedan, pues obviamente apreciar de mejor manera las temáticas para que puedan con toda calma poder ver los videos. Esta es la plantilla que nosotros vamos a utilizar para hacer la valoración. Vamos a empezar con un año o con el año cero, siendo el 2019. Estos datos están con corte a 31 de diciembre de cada año. El primer año de proyección sería 2020, es decir, este en el que estamos. Y vamos a proyectar hasta el 2029, es decir, vamos a utilizar 10 años de proyección, lo que Oscar León García llama periodo relevante o simplemente periodo de proyección. Tenemos unos datos de entrada que están aquí en un color sombreado en las celdas. Por ejemplo, tenemos inversión inicial en activos fijos de 3.500, esto está en millones. Por ejemplo, los años de depreciación lineal o el método de depreciación que vamos a utilizar, el método en línea recta, 10 años. Una inversión total del patrimonio de 2.500 millones. Eso quiere decir que hasta la diferencia, es decir, hasta los 3.500 hay que conseguir una financiación de 1.000 millones vía deuda. La tasa de impuestos, que para este año es el 32% y va a bajar gradualmente hasta el 30% en el 2022 y suponemos que se va a mantener así durante todo el resto de los años de proyección. Otros datos como gastos generales, gastos laborales, obviamente son datos que salen de la misma empresa. En este caso obviamente una empresa hipotética o es hipotética, pero obviamente los datos son tomados de una empresa real, a la cual se han modificado unos datos obviamente para tener en cuenta de que esto es un ejercicio académico. Listo. Todos estos son datos de entrada, por ejemplo lo que es el costo de venta, tasa de inflación proyectada, aumento real del precio de venta, etcétera, etcétera. Acá también tenemos otros datos de entrada como la política y metas relacionadas con la parte de ventas, gastos de publicidad, inventario, etcétera, etcétera. Y entonces todos son datos de entrada. Estos datos aquí yo los puedo manipular. ¿Manipular en qué sentido? Pues simplemente los puedo cambiar, ajustar dependiendo de lo que la empresa tenga, necesite. Y a partir de aquí, de la celda 42 en adelante, pues obviamente ya son cálculos que se van haciendo con los datos de entrada, por ejemplo, precio de venta, gastos generales, gastos de personal, por ejemplo, venta en unidades, precio de venta, todo esto ya está parametrizado de tal manera que todavía son celdas con fórmulas. Las únicas celdas que no tienen fórmulas son estas que están aquí en gris, y de pronto estas que van a encontrar abajo también en gris, que son datos de entrada. Aquí por ejemplo hay unas de las tablas de amortización. ¿Listo? Cálculos de los costos de venta, gastos administrativos, etcétera, etcétera. Aquí está entonces el flujo de tesorería. Por ejemplo, en el módulo 1 están las actividades operativas, es decir, el flujo efectivo que se genera por el desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los saldos netos de efectivo al final, los saldos netos de efectivo que se van generando. Todo lo que en finanzas se conoce como el ego, que es el efectivo generado en las operaciones, ego. ¿Listo? En el módulo tenemos la inversión en activos fijos, es decir, lo que se debe invertir en activos fijos. Y en el módulo 3 tenemos la financiación externa, es decir, en el módulo 3 tiene que ver todo con el pago de deuda. Entonces, en este módulo 3 lo vamos a utilizar nosotros para tomar el flujo, para construir el flujo de caja de la deuda. Y el módulo 4 tenemos transacciones con los dueños, es decir, este nos va a servir para el flujo de caja del accionista. Y en el módulo 5 hay otras operaciones
que finalmente terminan influyendo en el flujo, el flujo de caja así relacionadas con inversiones temporales. ¿Listo? Y obviamente el saldo mínimo deseado, que es este que está acá, que este valor debe coincidir con el saldo en caja del balance general, que es finalmente lo que hacemos aquí en esta fórmula. Si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a mirar los dos, 146.6 y 106.4. Si miramos acá en el balance general, aquí está 146, 106.4, ahí están amarrados. Listo. Después de eso tenemos unas tablas de amortización, pues obviamente para amortizar créditos de corto y largo plazo. Tenemos la proyección del estado de resultados, también ya todo parametrizado. Y tenemos la proyección del balance general. Listo. Entonces hasta la celda 229 todos son datos que sirven para hacer la proyección de las cifras. Esto es un método, un estilo de proyección, no quiere decir que sea el único, ¿ok? Pero obviamente en el método de proyección siempre debemos de tener cuidado de que se cumplan los criterios para la proyección de estado financiero, y obviamente el criterio es que el balance general esté cuadrado, de tal manera que la suma de los activos totales siempre va a ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio, y esa diferencia va a dar cero. Fíjense bien, aquí incluso en el último año de proyección, pues esto tiene que estar ajustado, tiene que estar cuadrado. Y aquí hay unas notas que nos van a servir para poder hacer la proyección. Nota 1: la tasa de inflación anual, la tasa de interés real y la prima de riesgo de la deuda están proyectadas para los años 2019-2028, ver filas 16, 21 y 22. ¿Listo? Entonces, para un truco para trabajar en diferentes partes de una hoja de Excel sin necesidad de estar subiendo y bajando, porque imagínense, yo tengo que tomar datos desde arriba de la hoja. Entonces una excelente herramienta es dividir la hoja. ¿Listo? Entonces yo la puedo dividir en dos partes o la puedo dividir en cuatro partes. Si yo me ubico por ejemplo aquí en esta celda y le voy acá donde dice vista, y voy aquí donde dice dividir, pues ese me la va a dividir en cuatro partes, y yo cada parte la puedo trabajar de manera independiente. ¿Ok? Por ejemplo, si me ubico en esta parte de aquí arriba, yo puedo empezar a moverme, por ejemplo, hacia acá. ¿Listo? Fíjense bien. O hacia acá. ¿Listo? Obviamente, si me muevo entre las filas, pues se me va a mover con esta. Y si me muevo entre las columnas, pues me voy a mover con esta. ¿Listo? De cuatro partes. En estas cuatro partes yo puedo trabajar. ¿Ok? Ahora, voy nuevamente aquí, para desactivarlo voy a dividir. A mí no quiero trabajar así, solamente quiero trabajar en dos partes, es decir, que me gusta la parte de arriba y la de abajo. Entonces para eso simplemente selecciono una fila completamente, voy nuevamente a vista, voy en dividir. Entonces si se fijan bien, voy a tener una primera parte aquí arriba, yo trabajo. Obviamente si quiero ampliar o ajustar, ¿cierto? Simplemente me presiono aquí me ubico sobre la línea y presiono, muevo el mouse con la tecla control. Ok, listo. Entonces vamos a dejar la mitad y mitad. Listo, en este me voy a devolver hasta arriba, hasta los datos de entrada. Listo, y acá abajo entonces voy a dejar lo que son los datos. Listo, entonces les decía que en la celda 16, aquí está la tasa de inflación proyectada. Esos datos, ¿de dónde se toman? Pues yo les recomiendo tomar los datos de las proyecciones macroeconómicas que hace el banco del Banco Bancolombia. Ustedes van, por ejemplo, aquí, vamos a colocar proyecciones macro
económica Bancolombia. ¿Listo? Tabla de macroeconómicos proyectados, esta de Bancolombia. Aquí, por ejemplo, bueno, la última tabla que ellos utilizaron, vamos a ver, bueno, ellos siempre se mantienen como algo más actualizadito. Entonces hay unas tablas de macroeconómicos proyectados, por ejemplo a julio de 2019, ustedes le dan clic ahí y se va a mostrar una tabla. Eso puede ser una fuente, no quiero decir que sea la única, ¿listo? Yo de todas maneras lo que hice fue validar algunas cosas respecto obviamente con este año, imagínense un año en donde hay una pandemia, donde está todo, la economía toda disparada, ¿listo? Y vamos a ver, no, esta no es informes macroeconómicos proyectados, vamos a ver. No entiendo, no sé ahora, parece que cambiaron esta de la tabla de macroeconómicos proyectados. Sí, parece que hicieron algún ajuste en la tasa, no sé, pero sé que pueden utilizar las proyecciones para el grupo Bancolombia. ¿Listo? El grupo Aval también hace algunas proyecciones, algunos bancos extranjeros, JP Morgan, sobre todo para que es un calificador de riesgo a través del ENVI, también hace algunas proyecciones, es decir, hay como diferentes fuentes y sobre todo a veces el mismo comportamiento que puede registrar la economía. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la tasa de proyección de la inflación en la celda 21. Tenemos la tasa de interés real, sería más o menos la tasa de interés que podría estar ganando una inversión de, o más o menos la tasa que podría estar rondando, pues la inversión que se pueda, la rentabilidad que se pueda generar, obviamente una vez descontada la inflación, y la prima de riesgo de la deuda, que sería entonces la tasa de interés o los puntos porcentuales que se pagan por encima de otras empresas del mercado o de la empresa líder del mercado. Entonces suponemos que la empresa tiene un costo adicional para la deuda, por ejemplo para el primer año del 4%. Generalmente hay algunos autores que estiman que en promedio las empresas siempre tienen un costo por encima de lo que le podrían generar, o el costo que podría tener la empresa líder de un sector, entre un 5 o un 7%. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, si yo estoy hablando, yo tengo una empresa, que en este caso esta empresa es una procesadora de alimentos, y si a la líder, por ejemplo, a la empresa líder de ese mercado, obviamente en el país o en la región donde yo opero, le prestan, por ejemplo, al 5% efectivo anual, entonces a mí me estarían prestando al 9%. Es decir, este primer riesgo es lo que se adiciona o los puntos por encima a los cuales me prestarían a mí, que es una empresa procesadora de alimentos, por encima o sí, por encima de lo que le pueden prestar a la empresa líder del mercado. ¿Okay? Entonces, en promedio, generalmente uno toma el 4 o el 5, que es más o menos el spread, es lo que llaman, el término técnico es el spread, que son los puntos por encima o por los puntos adicionales que se generan, obviamente teniendo en cuenta todo lo que implica la deuda. Entonces, que una empresa con deuda es más riesgosa y por tanto, entre más deuda tenga, más riesgosa. Entonces es más o menos lo que quiero decirle con respecto a la prima de riesgo de la deuda. ¿Listo? Entonces les decía acá, es una empresa procesadora de alimentos, la tasa de inflación a perpetuidad es del 3.7% y el crecimiento real, la perpetuidad es del 3%. ¿Listo?
Entonces vamos a calcular el flujo, los flujos de caja para poder hacer la valoración. ¿Listo? Entonces lo primero, vamos a utilizar el método directo, que es a través de las ecuaciones de los flujos de caja que les expliqué en las diapositivas. Es decir que vamos a calcular el flujo de caja de capital sumando el flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista, y el flujo de caja libre restándole al flujo de caja de capital el ahorro en impuestos o escudo fiscal para calcular el flujo de caja libre. ¿Listo? Este sería el método directo. Y con el método indirecto vamos a utilizar los que se enseñan en la mayoría de los textos de finanzas, sobre todo en textos colombianos, como así lo enseña Oscar León García, incluso así lo enseña el Toro Ortiz Anaya. Tomar entonces datos contables de estado de resultados, es decir, utilidad operativa más otros ingresos en caso de que existan, y finalmente calcular el flujo de caja libre, que debe dar igual al del método directo. ¿Ok? Entonces empecemos con el método directo. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos el flujo de tesorería. Entonces me voy acá arriba y acá arriba empiezo a buscar el flujo de tesorería. ¿Listo? Aquí está el flujo de tesorería. Entonces, módulo 3, financiación externa, el flujo de caja de la deuda. El flujo de caja de la deuda, el saldo neto, aquí está, el saldo neto de la financiación es este, que sería obviamente restar el total de ingresos menos el total de egresos, obviamente de pago de préstamo, incluyendo esos intereses, abono a capital e intereses, incluye abono a capital e intereses. ¿Listo? Entonces el saldo neto de la financiación lo tenemos aquí en la fila 139. Entonces colocamos el flujo de caja de la deuda. ¿Listo? Colocamos aquí. Me interesa para el año 2020, obviamente, el año de proyección, y coloco aquí flujo de caja de la deuda. Okay. Y el flujo de caja del accionista, pues volvemos nuevamente acá y colocamos entonces, aquí está, colocamos el saldo neto de caja de las transacciones con los dueños. Aquí sumamos estos dos. Listo, sumamos estos dos. Y el ahorro de impuestos debemos calcularlo. ¿Listo? Lo vamos a calcular como yo se los enseñé en el video. ¿Listo? Bueno, entonces calculemos el ahorro en impuestos. El ahorro en impuestos lo vamos a calcular, recuerden, con la formulita que les dije, para que recoja los tres posibles efectos. El primero, recuerden que es cuando el EBIT es mayor a los intereses. El segundo, cuando el EBIT es menor a los intereses. Y el tercero, cuando el EBIT es igual a 0. ¿Listo? O puede llegar a ser incluso negativo también. Le colocamos más. Y aquí vamos a buscar la tasa de impuestos, ¿cierto? Tasa de impuestos por mínimo. Listo. Ubicamos acá arriba nuevamente y vamos hasta el estado de resultados. Listo, aquí está el estado de resultados. Recuerden que voy a calcular la utilidad operativa, que es el EBIT, pero en este caso le debo sumar los ingresos operacionales, ¿sí? Porque son ingresos adicionales. ¿Listo? Y eso lo voy a comparar, o sea que todo el menor, con los gastos financieros. ¿Listo? Cierro, punto y coma, y que me coloque 0 en caso de que obviamente todo esto sea 0 también. Cerramos paréntesis y aquí tenemos el ahorro de impuestos. Y ahora el ahorro de impuestos, como obviamente lo dejé positivo, simplemente lo voy a restar del flujo de caja de capital, y esto me da el flujo de caja libre. Selecciono esto y lo arrastro hasta el periodo, hasta el último periodo. ¿Listo? Y aquí tengo entonces el flujo de caja. Ok, pero aquí creo que
Listo, aquí tengo un error porque me está dando negativo. Obviamente aquí tengo un error, aquí debo tomar este valor es negativo. Okay. Este valor es negativo y este también es negativo. Listo, ahora sí. Ok, ahora sí está correcto. Listo. Entonces aquí me da el flujo de caja libre por el método directo, que es el método más sencillo. Obviamente si tenemos los flujos de caja de la deuda del accionista y obviamente el ahorro de impuestos. Veamos entonces ahora cómo sería para el flujo de caja por el método indirecto. Entonces vamos a empezar obviamente calculando el flujo de caja libre desde la utilidad operacional. ¿Listo? Entonces voy a dejar hasta aquí para explicar todo el método indirecto en un próximo video.